Mateo capítulo número 23, versículo 37. Dice la palabra de Dios así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Estoy leyendo la versión revisada. Si usted tiene Reina Valera, tal vez dice un poquito diferente o similar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. En esta oportunidad, mi querido y estimado hermano, sean todos bienvenidos los que están conectados vía Facebook y los que están acá. Quiero hablarles en esta oportunidad bajo el tema: ¿por qué Jesús se lamentó por Jerusalén? Y obviamente cuando nosotros estudiamos especialmente esta historia, por ejemplo, a mí me conmueve el corazón. Me imagino, cuando estoy estudiando este pasaje, me imagino Jesús en una montaña de repente, o en un árbol, no sabemos, pero me imagino a Jesús en lo alto. Jerusalén está en medio de un valle, usted lo puede ver en los videos, en fotos. Jerusalén está en medio de un valle, hay montañas. Y me imagino Jesús de repente, tal vez estando en el monte de los Olivos y mirando hacia abajo la ciudad, con un corazón pero muy triste, un corazón así como muy preocupado. Le salen estas palabras, hermanos queridos, que son tan poéticas. Estas palabras que son el corazón de Jesús expresado en estas letras que nosotros hemos leído en este momento. Y me imagino a Jesús con un corazón y con unos ojos tal vez llorosos, no sabemos, con un corazón triste, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que tienes o has tenido características que matas a los profetas y has apedreado a los que te enviaron o a los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise yo juntar como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Y me imagino Jesús con ese mismo corazón: ya no me verán más, porque esta ha sido su oportunidad. Me verán ver cuando, o me miran venir cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Me reconocerán tal vez, dijo Jesús, cuando ya sea demasiado tarde. Pero Jesús, en la oración que está haciendo, porque es un lamento, es una oración, en el momento de lamento que Jesús está diciendo, lo dice con un corazón deseado que en ese momento las personas puedan captar el mensaje que Jesús está diciendo. Fue la única vez en el cual Jesús, especialmente en ese periodo, se paró a hablarle a Jerusalén de esa manera. Qué tremendo cuando Jesús viene y se presenta y le dice: será la última oportunidad que tienen, hasta que me verán venir y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero es demasiado tarde. Ahora, ¿por qué Jesús se lamenta de esta manera sobre Jerusalén? Y el texto o la historia a nosotros nos cuenta, desde el capítulo número 21, es donde Jesús llega a Jerusalén y en vez de encontrar una nación que tenía que ser unida, encontró una nación que estaba muy separada en cuanto a los ideales. Encontró una generación o una ciudad, pero muy dividida, porque uno pensaba de una manera y otro pensaba de otra manera. Y esta historia relata
de donde Jesús llega a Jerusalén y empieza a ver a los fariseos, empieza a ver a los saduceos, a los escribas, y empiezan ellos a tener sus propias conclusiones. Y cada uno de ellos tenían un ideal diferente. Y si tú no piensas como yo pienso, no eres de los míos. Eso no le asemeja a usted en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hoy todo mundo tiene la razón. Incluso los pentecostales nos atrevemos a decir, si tú no eres pentecostal, no eres salvo. Y Jesús empieza a relatar y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros fariseos y escribas hipócritas. Y es lo que se le conoce como los ayes de Jesús sobre el pueblo. Mirando que el pueblo, en vez de estar unido, estaba separado por los ideales, Jesús se conmueve. Jesús se lamenta porque viendo que al final, hermano querido, tus ideales no te van a llevar a ningún lado, sino dime dónde hemos llegado por nuestros propios ideales. Nuestra manera de pensar no te lleva a ningún lugar, aunque muchos de nosotros, incluso la Biblia dice, cada uno es sabio en su propia opinión. Pero te has dado cuenta que todos estos años te has venido equivocando porque siempre has pensado bajo el razonamiento humano. Jesús mismo entonces, a ver toda esta división, empieza a hablar y mira todo lo que sucedía. Y usted puede leer los versículos número 34 en adelante. Por tanto, he aquí os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudades en ciudad. ¿Por qué? Porque ninguno quería aceptar la palabra de Dios y todos estaban viviendo como les pareciera. Jesús entonces, al ver toda esta división que existía en el pueblo de Dios, entonces, versículo número 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y ahorita vamos a ver entonces qué significa la cátedra de Moisés. Porque muchos de nosotros queremos y anhelamos los mejores puestos en la iglesia o en el reino de los cielos. Y muchos de nosotros decimos, solo nosotros tenemos la verdad. Ahora, para ir entonces entrando a este tema, obviamente no me voy a detener aquí, usted puede leerlo en su casa. 3 razones entonces por qué Jesús se lamenta sobre Jerusalén. La primera razón que yo encuentro por qué Jesús se lamentó o se lamenta, y creo, hermano querido, que Jesús en estos tiempos, y a mí me gustaría, hermano, que Jesús viniera en estos tiempos y empezara a lamentarse en frente de una iglesia dividida en la cual nosotros nos encontramos hoy. Una iglesia moribunda. Una iglesia que ya está a punto de morir. ¿Por qué? Porque nuestros ideales nos han separado del verdadero propósito que Dios nos ha mandado. La primera razón por qué Jesús... ¿Qué pasó ahí? La primera razón por qué Jesús se lamenta, hacían las cosas solo para ser vistos por los demás. Ahora mira lo que dice el versículo número 5. Antes del mismo capítulo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus manos. Ahora, fíjese bien, las filacterias eran o son unos gorritos que los judíos se ponen en la frente o otros se las ponen en sus manos. Y eso significa un símbolo que distinguía sobre los demás. Y cuando mucha gente hacían, o lo que hacían era para que ellos pudieran tener más de estas cosas en su cabeza. Y los flecos son unos rollitos, son unos hilos que los judíos usan hasta el día de hoy. Y entre cada uno de ellos tenía un significado. Y entre más de esos tenía, significaba que el hombre era perfecto. Entonces cuando ellos hacían las cosas para ser vistos por los demás, ellos podían decir, men, ese hombre sí está en algo.
ese hombre sí es perfecto. La pregunta es, hermano querido, ¿será verdad que aunque muchas de las veces nosotros hacemos tantas cosas en el reino de los cielos, será posible que nosotros seamos perfectos? Porque muchos de nosotros a veces hacemos las cosas solo por ser vistos por los demás. Y Jesús mismo lo dice, muchos de estos hacían solo para que los demás los hicieran. E incluso usted sabe, nosotros encontramos en la Biblia que muchos de los fariseos tocaban trompeta cuando iban a diezmar. El tráfico se paraba, bueno, no se sabía tráfico, pero el tráfico se paraba porque ellos iban a ofrendar. Y llegaban ahí y sonaba la trompeta y decían, fulano de tal va a venir a dar la ofrenda. ¿Pero por qué lo hacían? Porque muchos de estos solo querían vivir de una falsedad que en su corazón existía, pero nunca mostraban el verdadero carácter o las razones por qué hacían las cosas. Ahora, segunda razón, hermano querido, ¿por qué Jesús se lamenta? Obviamente es que se tomaban lugares que no les correspondían. La cátedra de Moisés era una silla ceremonial, simbolizaba la autoridad del que transmitió la ley de Dios al pueblo de Israel. Y en la sinagoga existía la cátedra de Moisés, o esta silla donde todos se sentaban o se querían sentar para demostrar la autoridad que ellos tenían. Es por eso, hermano querido, que yo nunca he estado de acuerdo que se sienten aquí unos individuos enfrente para que la gente los vea. No estoy de acuerdo que unos individuos vengan con una supuesta santidad y se sienten y empiecen a examinar al pueblo. A mí no me gustan esas cosas, hermano querido, porque aquí el único que brilla y el que puede estar en la cátedra de Moisés es Jesús. Porque Él es el perfecto, Él es santo y Él es el único que tiene ese mérito o ese privilegio. Ahora, pero muchos de estos llegaban entonces, se sentaban en la cátedra de Moisés para decir, yo soy el que tengo la autoridad aquí. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, ellos podían levantarse, ellos podían sentarse a hablar y a explicar, pero una cosa, hermanos, es decir lo que nosotros podamos decir. Nosotros podemos decir un montón de cosas. La pregunta es aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida? Porque lo que nosotros hacemos en la vida, allá lo escondemos. Lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, nadie lo sabe. Mas sin embargo, entonces, usted se da cuenta, la iglesia el día de hoy, cuánta gente el día de hoy solamente se quiere sentar en la cátedra de Moisés para poder juzgar. O sea, ¿cuánta gente hay así? Nosotros en la historia, a través de la historia de la iglesia nos hemos dado cuenta cuánta gente se ha querido sentar en estos lugares para que todos puedan decir, ahí va el diácono tal, ahí va el servidor. No, hermano querido, olvidemos de esas cosas. Porque entre más grande es el privilegio, más es la responsabilidad. Y el problema que vivimos nosotros hoy en día, entre más grande es el privilegio, más autoridad tienen para cometer pecado y nadie les puede decir nada. Wow, qué tremendo. Nosotros lo podemos ver nosotros en la historia de las iglesias. Imagínense todo esto donde los sacerdotes han abusado millones de niños. Están sentados en la cátedra de Moisés. ¿Y quién les dice algo? Lo único que hacen es que los cambian de parroquia, los mandan para un lado y todos se quedan callados. ¿Se da cuenta? Pero nosotros decimos, mira, ahí viene el fulano, ahí viene el fulano. Usted sabe qué significa eso, mi querido hermano. Eso dice, no tomen ustedes el espacio, porque ese espacio a nosotros no nos corresponde. Solamente le corresponde a Dios sentarse en ese lugar. La ley de Moisés solamente a Él le corresponde. Ahora, tercera razón, mi querido hermano, ¿por qué Jesús se lamentó en Jerusalén? Y usted se da cuenta, hermano querido, cómo vivimos la iglesia hoy. Y usted puede examinar cómo vivimos nosotros el día de hoy, las personas que van a las iglesias, las personas que asisten a estas iglesias, cómo tienen su vida espiritual. Y somos nosotros muy así selectivos en cuanto a las cosas. Ahora, muy exclusivos
con el mensaje. Fíjese que aquí pasaba algo bien interesante porque Jesús, la Biblia dice que Jesús es el único camino al Padre. No hay otra cosa más, hermano querido. No existen otras cosas más que sea la solución a nuestros problemas, o sea, la ida al cielo. No existe otra cosa más. No existe otra fórmula mágica que pueda hacerte eso. Solamente Jesús. Mas sin embargo, nosotros miramos a Jesús lamentándose porque parece ser que los fariseos y los saduceos habían abierto otras fórmulas o otros caminos para poder llegar al cielo. Usted se recordará, o por lo mínimo ha leído usted la época de la Santa Inquisición. Una parte de la historia más oscura de la Iglesia Católica. ¿Qué era la Santa Inquisición? Yo me imagino que usted se recordará. En la época de la Santa Inquisición, que es en el siglo, por ahí como empezando desde el siglo XIV en adelante, donde el pueblo romano quería tener el imperio que tienen el día de hoy. Entonces lo que empezaron a hacer es que ellos inventaron lo que se le conoce como las indulgencias. Si usted conoce qué son las indulgencias. No estoy hablando ni me estoy expresando mal de la Iglesia Católica, me van a disculpar, solamente estoy poniendo un punto. Pero ellos dijeron, bueno, necesitamos dinero, necesitamos construir las grandes capillas. Una de las capillas más famosas en el Vaticano, la capilla o la Basílica de San Pedro. 64 millones de dólares de la época cuando lo hicieron. Imagínense cuánto vale el día de hoy. Pero lo que le quiero decir es que ellos inventaron la famosa indulgencias. Y ellos le formaban o le formularon ciertas cosas para que usted podía llegar al cielo. Y entre eso se formó la teología, lo que nosotros conocemos como la teología del purgatorio. El purgatorio es un lugar donde supuestamente se va cuando una persona muere, se va al purgatorio, se purga de sus pecados y después va al cielo. Pero antes de que pase al purgatorio, usted tiene que venir, darle una ofrenda de $100. No sé cuántos hoy el padre o los que están rezan para que saquen del purgatorio al individuo y lo manden al cielo. Entonces son muy selectivos para quién ellos podían mandar o no mandar al cielo. Y eso es lo que se le conoce como la Santa Inquisición. Y todos aquellos quienes se ponían o se oponían a esta teología eran muertos. Y conocemos la historia. Otro día podemos hablar de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Estas personas eran muy exclusivas en el mensaje. Porque en el versículo número 13 dice, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué es cerrar el reino de los cielos? Tener entonces un mensaje exclusivo para un tipo de persona. Y cuando tú piensas, hermano querido, que solo los que piensan como tú son los que van a ir al cielo, yo creo que hacia el infierno van a ir. O sea, no podemos negar nosotros que el evangelio, hermano querido, no es un mensaje exclusivo. El evangelio es para todo mundo. Todo aquel que cree será salvo. Independientemente cuál raza sea, si de dónde sea, no importa. Todo el que levantar y todo el que creyera en el nombre del Señor Jesús será salvo. Ahora, pero dice entonces, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces había un problema, porque esta gente se levantaban con unas grandes cosas para que la gente los siguiera. Con un montón de reglas para que la gente pudiera seguir y apegarse a estas reglas. El problema es que con eso, hermano querido, no estaban ni entrando ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el derecho de formar leyes para entrar al cielo. Número uno, no entraban ellos. Y número dos, la gente por ignorante, por seguir estas leyes, obviamente estaban en el camino equivocado. Y por lo tanto tampoco entraban al cielo. Al ver este mensaje entonces Jesús, al ver este tipo de personas que pensaban así, Jesús se lamenta, hermano. Yo creo que por eso le digo, si Jesús hoy viniera, bueno, yo sé que está en medio nuestro, pero viniera literalmente o corporalmente como estuvo en Jerusalén y se parara en el mundo el día de hoy y mirara en la iglesia cómo estamos divididos, creo que Jesús hiciera esta oración una vez más. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos experimentado el poder de Dios? ¿Cuántas veces nosotros en estas supuestas manifestaciones hemos visto el poder de Dios? Mas sin embargo eso, en vez de traer unidad, ha traído separación entre la iglesia. O sea, ¿por qué la iglesia pentecostal está separada de los bautistas?
Porque la iglesia de los bautistas está separada con la iglesia presbiteriana, o la iglesia metodista, o la iglesia anglicana. ¿Por qué estamos tan separados? El problema que nosotros vamos y preguntamos a uno de todos estos grupos y solo ellos tienen la razón. Vienen a los pentecostales y dicen, solo nosotros vamos a ser salvos. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo semejante barbaridad? No puede ser así, hermano querido. Entonces hay mucha gente que nosotros queremos que entren al cielo, y el mensaje de Dios es inclusivo para todo mundo. Pero ese es el problema que nosotros encontramos en la iglesia el día de hoy. Creo que Jesús necesita venir y hablarnos directamente a cada uno de nosotros, para que este montón de pastores dejen de andar predicando pura locura y prediquemos el verdadero mensaje, que es el mensaje de arrepentimiento. Ahora, fíjese bien, me encanta la expresión como la gallina junta los pollitos debajo de sus alas. Esta expresión, hermanos, es una de las poesías más hermosas que nosotros encontramos en la Biblia. Si es cierto, nosotros encontramos poesía en cuanto en los Cantar de los Cantares. Encontramos poesía en el libro de los Proverbios. Mas sin embargo, la poesía que se encuentra en estos libros estaban semejando al Mesías. Mas sin embargo, este mensaje o esta poesía que Jesús mismo habla, está hablando Él personalmente de Él mismo. Y usted ha visto una gallina, ¿verdad que sí? ¿Quién no conoce una gallina? Por lo mínimo yo me he crecido donde miraba a las gallinas nacer. Yo me acuerdo, y una de las características que la gallina tiene, usted mira que la gallina va caminando con sus pollitos y usted le quiere tocar uno de ellos. Aquella gallina que es miedosa, en ese momento agarra fuerzas y se le tira encima. Y no deja que le toque sus pollitos. Pero imagínense la poesía que Jesús usa, las palabras o la expresión que Jesús habla en este momento. Y dice, así como la gallina quiso juntar los polluelos, así los quise a ustedes a juntar y no quisieron. Ahora, miremos entonces los pollitos. Los pollitos por lo general no todos salen del mismo color. Unos salen rojos, otros salen blancos, otros salen amarillos, otros negros, diferente color. Mas sin embargo, para la gallina en ese momento no hay preferencia. Para la gallina, no porque es negrito no lo voy a querer. No porque salió rojo no lo voy a querer. Aleluya, gloria a Dios. Dios no nos desecha a ninguno de nosotros, seamos prietos, blancos, azul, rojo, lo que sea. Gracias a Dios. Ahora, entonces miremos los pollitos. ¿Cuál es el trabajo de la gallina? Agarrar los pollitos, metérselos debajo de sus alas. ¿Para qué? Con el propósito de, 1, cubrirlos del frío. 2, ser protectora en ese momento para los pollitos. Número 3, estar seguros los pollitos en medio de sus alas. Imagínense, hermanos queridos, cuántas veces Dios a nosotros nos ha querido juntarnos debajo de sus alas y querernos proteger. Pero muchos de nosotros somos como los pollitos rebeldes, ¿verdad? Que nos salimos a explorar a ver qué puedo hacer. Y Dios dice, Dios te ha dicho cuántas veces he querido traerte como la gallina a los pollitos. Mas sin embargo nosotros queremos ser pollitos que andan conociendo el establo y salen y nunca se dan cuenta del peligro que existe. Ahora, la expresión más maravillosa y tan tierna de Jesús, hermano, compararse él mismo con el amor de una gallina. O sea, la expresión misma de Jesús, usar como metáfora una gallina para darnos un mensaje. Y creo que en la Biblia, creo que sería o es la única vez que Jesús compara a una gallina con el amor de Dios. Una gallina tan inocente, una gallina tan inofensiva, pero cuando se trata de cuidar a sus crías, se vuelve una leona y de esas enjauladas. Ahora, para ir entonces tomando nosotros vuelo en este mensaje el día de hoy, 3 enseñanzas entonces que nos deja esta historia.
Estas 3 enseñanzas para que cada uno de nosotros podamos entender el verdadero propósito de esta palabra. Y que nosotros podamos entender, hermano, el mensaje de Dios sobre cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros somos llamados, hermano querido, a lamentarnos, a hacer clamor, a levantarse en oración para la iglesia. Para que la iglesia, en vez de estar separada como estamos el día de hoy, podamos unirnos y empecemos nosotros a quebrar nuestros ideales. Usted sabe cuánto daño le ha traído a la iglesia los movimientos que se han levantado. Usted sabe cuánto daño ha causado todo esto. ¿Por qué? Porque tú no piensas como yo pienso, no eres de los míos. Pero si tú piensas como yo pienso, sí eres de los míos. El problema es para discernir, hermano querido, si quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto. Ese es el problema. Ahora, la primera enseñanza que yo encuentro aquí es: deja que Dios te esconda debajo de sus alas. Ahora, esto es bien importante, hermano querido. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Aquí hay varias cosas. La primera, dice Jesús, ¿cuántas veces quise? En otras palabras, Jesús había intentado por muchas veces traer al pueblo de Israel. Dios mismo en el Antiguo Testamento miramos cómo Dios cuidaba al pueblo de Israel y lo quería traer a su redil. ¿Cuánta gente se volvía a los ídolos y Dios les hablaba? Dios los quería traer una vez más bajo de sus alas. Y el problema aquí es, ellos no querían. Ahora, tomando como base eso, yo encuentro en el Salmo 91, salmo que ha sido imagen para muchas personas, imagen de mucho misticismo. Y la gente toma el Salmo 91 como que es un amuleto de la buena suerte. Déjeme decirle, hermano querido, que si usted es una de las personas que dice, me voy a dormir con el Salmo 91 para que no me venga a tocar el muerto. Así dice la gente, yo he escuchado gente. Para que no venga a tocar el muertito, voy a abrir el Salmo 91. Déjeme recordarle algo, hermano querido. También el brujo, cuando está haciendo su brujería, valga la redundancia, abre el Salmo 91. Pastor, ¿qué está hablando? Sí. El Salmo 91 no es un amuleto, hermano querido. El Salmo 91 cualquier individuo lo puede usar, pero eso no es el punto de todo esto. El Salmo 91 es algo que a nosotros, o deberíamos de aprender algo nosotros. Porque dice el Salmo 91, empieza, el que habita. El que habita. O sea, tú puedes agarrar el Salmo 91 como un amuleto, pero déjame decirte, no te va a funcionar. Porque la Biblia no es un libro mágico, que lo vas a abrir y mañana vas a decir, yo soy malcriada, yo soy mal portada hoy, pero voy a abrir el Salmo 91 y mañana voy a amanecer una mujer renovada. No, ¿quién te ha dicho esa mentira? La Biblia no es un libro mágico. La Biblia es una palabra que hay que vivirla todos los días, te guste o no te guste. La Biblia es el manual que el hombre necesita para cambiar su mala conducta. El libro más sagrado del mundo es la Biblia. No es para ponerlo de buena suerte en la almohada de tu casa, de tu cama. Ahora, cuando agarro eso de base, entonces me voy al Salmo 91, versículo 4. Y cuando dice el que habita, se está refiriendo a un individuo que realmente ha entendido este mensaje, a alguien que ha puesto oído a lo que la Biblia dice y se refugia bajo las alas de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Pero no todo, hermano, no a todos aquellos que dicen, ay, abro el Salmo 91 porque dice que me va a proteger. Sino todo aquel que ha entendido y quiere que Dios sea su protector. Jesús quería que todo Israel venía.
Jesús quería que todo Israel viniera a Él y pudiera ser como la conducta de los pollitos, que había tanta, pero tanta compasión en sus corazones. Y en los corazones de los pollitos no hay envidia, no hay engaño, no hay murmuración, no hay nada. Entonces dice, con sus plumas te cubrirás, debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, ¿cuántas veces entonces, hermano querido, nosotros mismos no hemos querido la protección de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos corrido de la voz de Dios? Pero si quieres que Dios te proteja cuando necesitas. Las cosas no funcionan de esa manera, hermano. Jesús le dijo cuántas veces quise. Dios quiere ser tu protector, hermano querido. Dios quiere que estés bajo sus alas. Dios quiere que estés bajo su gracia divina. Pero ¿por qué corremos nosotros entonces? Si Dios nos viene y nos habla en repetidas ocasiones, nos habla y nos dice, yo quiero ser tu protector, hija. Yo quiero ser tu guianza, hijo. Pero ¿por qué nosotros corremos? ¿Por qué nosotros apedreamos a los profetas y rechazamos a los que nos envían a predicar? Y en este caso es la Biblia. Hermano, vuelvo a repetir, la Biblia no es un libro mágico. La Biblia es una palabra que debería de ser la guianza de cada uno de nosotros. Y tenemos que vivirla al pie de la letra. Ahora entonces dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Si la gallina junta los polluelos o los pollitos, es para que ellos estén seguros del viento, del clima, de la lluvia, de la comadreja, yo no sé cómo lo dicen en otros lados, del zorro que viene a querer comérselos, del gavilán que viene a quererlos llevar. Y usted sabe, hermano querido, una gallina está dispuesta no solamente a dar su vida por los pollitos, sino que está dispuesta a pelear de cuerpo a cuerpo cuando viene el gavilán a quererse llevárselo. Dios nos habla de esa manera, hermano querido, porque nosotros somos tan ingratos en no entender el mensaje de Dios, porque nosotros todo el tiempo corremos de la presencia de Dios. Si Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive, predique el evangelio. ¿Por qué Jonás agarró el barco equivocado o los mares equivocados? Por correr de la responsabilidad, por correr de lo que Dios le decía. Y usted sabe el final que tuvo Jonás. Ahora, mire lo que dice entonces, bajo sus alas estará seguro, escudo y adarga en su verdad. Versículo 5, no temerás al terror nocturno. ¿Por qué? Porque la gallina entonces agarra a sus pollitos, los mete, y vuelvo a repetir, cuando ¿cómo se llama? El zorro o el zorrillo, no sé qué animales viene a agarrar los pollitos, sabe que ellos están seguros bajo las alas de mamá. Entonces eso nos habla a nosotros y eso deberíamos nosotros de ponerlo en práctica. Deja que Dios te esconda, hermano querido. Ya no huyes de la presencia de Dios, ya no huyes del mensaje que Dios te ha estado dando por años. Pero sí, cuando nosotros necesitamos la ayuda, sí corremos. Sí queremos correr bajo las alas de la gallinita, hermano querido, no es así. Porque hay un momento donde Jesús le dijo a Jerusalén, ya no me verás más. Ya no voy a estar contigo, sino que el otro día cuando me veas va a ser demasiado tarde. Hermano querido, la próxima vez que tú quieras correr bajo las alas, será muy tarde. Entonces, versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque estás seguro bajo las alas de Dios. Wow, qué bonito, hermano querido, la expresión de Jesús. La expresión de Jesús sobre Jerusalén, queriendo ser el protector, queriendo ser el ayudador, queriendo ser el que guiaba al pueblo, mas sin embargo ellos habían querido vivir por sus propias ideas y mire dónde terminaron. La vida, ¿qué te enseña la vida el día de hoy, hermano? Viviendo por tu manera de pensar. ¿Y cuánta gente se enorgullece decir, yo soy como mi mamá? Yo me quiebro la cabeza, hermano querido. Y cómo veo gente yo que 20 años después todavía siguen yendo a la tumba de la mamá y dicen, aquí estoy, vengo a recordarte, viejita, y así soy yo.
Entonces me dan ganas de escribirles en Facebook. ¿Y cómo era su mamá? Porque viendo a la hija, me imagino cómo era la mamá. No, hermano, yo para qué le pregunto, digo, ¿para qué le pregunto? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos enorgullecer de algo, hermano querido, que te llevó a la ruina? No se puede. No se puede, hermano querido, no se puede vivir así. Deja esos ideales. Deja que Dios entonces te proteja y te enseñe bajo sus alas. Pero cuántas lastimosamente el día de hoy, cuántos de esas personas nosotros encontramos en la vida. Y especialmente en la iglesia. Son evangélicos, se convirtieron supuestamente, pero siguen siendo las mismas personas de antes. Segunda enseñanza que yo encuentro aquí, según esta historia, dice, nunca te sientes en la silla del juzgador. Porque cuando nosotros nos sentamos en la silla del juzgador, o del juez, si lo podemos llamar de esa manera, tú nunca vas a estar en un error. Y yo sé, hermano querido, yo sé, si nosotros nos vamos a la calle, vamos a caminar, podemos ir a Huntington Park, ¿verdad? Ahorita hay un montón de gente en Huntington Park, o en Downtown LA. Y tú le preguntas a la gente, y tú le preguntas y le dices, ¿sabes qué? ¿Qué es lo malo que has hecho en este tiempo? ¿Sabes qué la gente te va a decir? ¿Y qué es malo? Porque cuando nosotros tomamos el lugar del juzgador, para nosotros no es nada malo. Y tú le puedes preguntar a la persona, ¿y has hecho algo malo? Y te va a decir, ¿qué es malo? Porque para la gente común, la gente que todo el tiempo anda viendo los problemas de los demás, para aquellas mujeres que les gusta corregir los hijos de los vecinos, antes de lo ella, mejor mire. Mira los hijos de los vecinos cómo son, y los tuyos. ¿Ya miraste el hermano cómo viene a la iglesia? Sí, ¿y tú cómo vienes? Entonces nosotros todo el tiempo queremos tomar la silla del acusador para escapar de una responsabilidad. Y para la gente no es nada malo. Y tú le preguntas al hombre, ¿cuántas mujeres has tenido? Y él te va a decir con orgullo, he tenido 10 mujeres. Y le preguntas, ¿tú es malo? No, dice, yo soy hombre, soy macho. Es lo que dice el hombre, ¿sí o no? Para el hombre no es malo acostarse con una mujer anterior que no sea la de él y viene en la mañana y agarra la de él. Y para él no es malo esas cosas. Y ese es el mundo en el cual nosotros vivimos el día de hoy. Volviendo a la iglesia. Tú vienes a la iglesia, y te vas hoy. Es más, imagínese, hágase un escenario ahorita que usted se va a caminar en todas las iglesias de Los Ángeles. Y usted entrevista a 2 o 3 personas en cada iglesia. Y usted les pregunta. Y todos y cada uno de ellos te va a decir, estoy en lo correcto. Y no he pecado, te va a decir. Porque he seguido la regla que la Biblia dice. Pero ese es el problema más grande, hermano querido, en el cual nosotros nos podemos enfrentar en la vida. Porque todo el tiempo miramos desde la perspectiva del juzgador. Ahora, vuelvo a repetir entonces, Éxodo 23, 6, 7 dice, no pervertirás el derecho de tu hermano. ¿Y qué es el derecho del hermano, querido? También el respetar la manera de pensar de un hermano es entonces respetar el derecho. O sea, por eso, hermano querido, yo no puedo decir, ay, solo porque voy a la iglesia pentecostal, por eso voy a ser salvo. ¿Y tú? No. Mire, hermano, en aquel momento, en aquel día que Dios venga, nos vamos a llevar unas grandes sorpresas, fíjese. Nos vamos a quedar nosotros con la boca abierta y con los ojos salidos, mirando a aquel individuo, mirando a aquella mujer que era loca y es la primera que está en la lista del reino de los cielos. Porque para nosotros, nomás los que califican son los que van a entrar al reino de los cielos. Pero si nosotros entonces nos portamos bien tranquilos, pero pisoteas el derecho de los demás, eso hay que tener problema. Tenés que respetar, hermano querido, la opinión de los demás. Tenés que respetar la forma de pensar de los demás. Y creo que eso nosotros hoy lo hemos olvidado. Y yo odio a aquellos pastores que te dicen cuando tú te vas de una iglesia, te prohíbo que le hables a fulano. ¿Qué cosas esas son?
Y yo bien me acuerdo, hermano querido, en unas ocasiones cuando yo apenas andaba queriendo gatear en las cosas de Dios, un individuo hizo una mafia ahí en la iglesia, porque déjeme recordarle, hermano querido, en la iglesia hay mafia también. En la iglesia hay política y a mí esas babosadas me caen mal. Pero hay mafia en las iglesias. En las iglesias evangélicas, no estoy hablando de las otras iglesias. En la iglesia evangélica hay mafias. Y esas cosas a mí me caen mal, por lo que le voy a decir. Un individuo hizo una jugada chueca. Y yo soy amigo de este individuo. Y cuando de repente le hablo para empezar, no me contesta las llamadas cuando antes usted sabe, hermano, usted sabe bien. Y me va a disculpar, en El Salvador se dice, me va a dispensar por las cositas que le voy a decir. Se ha comprobado el día de hoy, hermanos, que bien la mujer o el hombre viven las 24 horas con el teléfono en la mano. No me vengas a decir, es que no miré tu mensaje, por eso no te contesté. Si lo miraste, no quisiste contestar, es diferente. Es que no oí la llamada, mentiroso. Si duermes con el teléfono a la par, no puedes decir, no escuché la llamada. Yo creí que iba a decir, amén, gracias pastor por ese consejo, me ha librado de las... Y se ríe, y digo, ¿por qué? ¿Qué será que le dijeron al pastor? No, nadie me ha dicho nada. Lo que le quiero decir, hermano querido, yo le empecé a hablar a este muchacho y no me hablaba, no me contestaba, no me respondía a los textos. Entonces, cuando una persona que es amiga tuyo, bien tranquilo, y de repente no te deja de contestar los mensajes, es que hay algo raro está pasando, ¿sí o no? Pero seamos honestos, hermano querido. Si a ti te molesta a alguien, la actitud de alguien, dile de una vez. ¿Sabes qué? Mira, a mí me cae mal lo que vos haces. Podemos arreglar eso. Sino que lo que hacemos, nosotros nos escondemos y no contestamos. ¿Verdad? Y eso va para mí también. Entonces lo que quiero decir que no me contesta. Y una vez, pues yo soy así medio, porque yo tenía confianza con el hombre, con mi amigo, yo tenía confianza. Voy y le toco la puerta y le digo, hey, Carlos se llamaba. Espero que me estés viendo, te recuerdes. Carlos, aquí vengo. ¿Por qué no me contesta las llamadas? Ya ve que las puertas tienen un screen y una puerta de madera. Solo abrió la puerta de madera y por una rajadurita me dijo, no, es que mi pastor me prohibió hablar contigo. Ah, ok, dije yo. No problem. Dijo la viejita, de mejores lugares me han corrido. E hice como la canción, me di la media vuelta y me fui con el sol porque ya tarde. Y hasta el día de hoy han sido más de 15 años que yo no veo al famoso Carlos. Bueno, y de hecho, ¿te acuerdas una vez que andábamos por allá por Springdale que le llamé y nunca me contestaron los individuos? Por eso te digo, si me estás viendo, arrepiéntete. Y me di cuenta entonces que lo que pasó es que el pastor le dijo que no se juntara con las personas que eran rebeldes a la visión. Y yo sin tener nada que ver en eso, hermano querido, no tenía nada, no sabía el asunto. Entonces, porque quieren entonces ellos, no eres de mi pensar, no entras. Hermano querido, mire, yo soy de las personas que yo quiero caminar donde sé, yo no quiero tener enemigos, que la gente me mira y viene ese hombre, miren, no. Yo quiero que la gente cuando me vea me sonríe y me diga, hey, Dios te bendiga, ¿cómo estás, men? Pero nosotros llegamos a la iglesia donde nos sentamos en la silla del juzgador solo para juzgar las cosas. Porque siempre, hermano querido, hay una conversación siempre en las cosas y necesita haber una comunicación por qué suceden las cosas. Pero cuando nosotros tomamos entonces el lugar del juzgador y todo el tiempo nosotros andamos juzgando a las personas, hay un problema. Volvemos a caer en el error de los fariseos. Y Jesús te está tocando la puerta y te dice, hijo, hija mía, ya no estés juzgando a las personas. Ya no andes criticando a la gente. Ya no andes exigiendo los estándares espirituales que solo en tu mente existen. Y muchos de nosotros somos así. Nosotros nos formamos unos ideales que es la vida cristiana, ¿verdad?
tenemos unas cosas tan ilógicas. Para mí eso es el evangelio. Está bien, pues no hay problema. El detalle es, hermano querido, que aunque muy perfecto nos podemos hacer nosotros, aunque muy perfecto te pueda vestir, hay algo que nosotros nos olvidamos, que es pisotear el derecho del hermano. Y yo te tengo que soportar tal y como eres. Y ya por 5 años lo he vivido, hermano querido. Yo tengo que aguantarlo. Tengo que aguantar que viene un camarada y me diga a mí, mira, que todo, ¿qué, pastor? Mire, usted es esto y esto. Y ya al mes viene, ay, pastor, mire. ¿Qué hace el pastor? Si un mes antes te han estado maltratando diciendo, pastor, usted no sirve para nada, mire, usted ha hecho. Pero ya un mes después viene y mire, el pastor, ve que no. ¿Y qué hace el pastor? Bueno, fíjese que la verdad que sí, me dan ganas de arrancar este palito que tiene aquí el platillo y darle unos 3 para que se componga. Pero después digo yo, no, porque el corazón del pastor tiene que ser diferente. Está bien, y no tiene problema, vamos, sigamos adelante. Pero realmente a veces dan ganas. Pero volvamos aquí al texto. Entonces, no permitirás el derecho de tu hermano, menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa. O sea, queremos nosotros vivir nuestra vida evangélica perfectamente. Lo que nosotros pensamos que es. Los ideales que nosotros tenemos que son los mejores. Pero cuando nosotros leemos estos textos, te das cuenta, hermano querido, que aquí nos están diciendo algo. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento, siendo honestos, hermanos, los que estamos aquí, los que están conectados, cuántas veces nosotros hemos levantado hablando en contra de alguien? No me diga yo, solo examínese su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado a decir una palabra en contra de alguien sin saber las cosas? Entonces el día y el momento que nosotros tomamos este tiempo, estás sentado en la silla del juzgador y solo estás juzgando sin saber las cosas en realidad cómo son. Ahora, entonces dice, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? La Biblia a nosotros es claro. Dios es el único que puede tomar la silla del juzgador. Él es el único. Y te está diciendo, el día que tú cometas error, el día que tú mates, Él no va a perdonar al culpable. Porque la ley ya está escrita. La ley ya se dio. Si nosotros entonces sabemos la ley, sabemos que si infringimos la ley vamos a tener un castigo. Dios no es culpable. Dios no es injusto por cumplir lo que ya está escrito. Entonces nosotros no tenemos que sentarnos en la silla del juzgador, hermano querido, sino antes bien sentarnos nosotros en el lugar más al fondo y poner la actitud que Pablo decía, ¿sabe qué? De los pecadores yo soy el primero. Ahora tampoco es para justificarlo. Ay, es que el pastor dice que nosotros siendo pecadores somos. No estoy hablando de esas cosas. Pero que nuestra actitud, hermano querido, en vez de querer ser los primeros, los perfectos, mejor tranquilícese y empiece a ver los errores que hay dentro de nosotros antes de aventar los errores de los demás. Porque Jesús está en nuestra Jerusalén, hermano querido. Jesús está en nuestra ciudad y te está llamando y te está diciendo, María, bueno, espera, perdón, aquí hay una hermana María, no me vaya a malentender. Juana, ¿hay alguien que se llama Juana aquí? No es Juana. Juana, ¿cuántas veces he querido traerte, pero tú con esa cabeza chiquitita que tienes, por no decir otra cosa, te vas por otro lado? Jesús está en nuestra Jerusalén hablándote, hermano querido. Y déjeme decirte, recordarte, hermano, que la perfección no te va a salvar. La perfección no te va a salvar. La perfección religiosa no te va a salvar. Ahora, ¿en cuál nos quedamos? ¿En la 1 o la 2? En la 2. Vamos a ver. Terminamos con la última. ¿Qué horas son? ¿Qué horas tenemos? Me faltan 5 minutos, ok. Se los prometo que hoy termino a tiempo. Empieza nuestra VBS mañana, así es que hoy vamos a terminar a tiempo. Así que deben unos minutos más. Tercera enseñanza que yo encuentro y que nos deja este consejo, la palabra, es practica el lamento sobre toda la tierra. Jesús se lamentó. ¿Y qué es la palabra lamentar? Lamentación es la expresión
o suspiro, dolor o pena por algo o por alguien. Mire, fíjese que yo he aprendido en la vida que cuando tenemos este tipo de personas que yo le mencioné hace ratito que te maltratan y que te miran como el peor demonio salió del infierno, pero otro día te miran como el mejor ángel del cielo, a veces he sentido lo que le dije, agarrar aquella cosa y darle unos 3. Pero a veces he aprendido, hermano querido, en vez de tomar una acción de defensivas a alguien, mejor me he puesto y me he detenido a reflexionar en la vida de las personas. Y yo he llegado a la conclusión, hermano querido, que no va a haber nada ni nada que nosotros podemos hacer si no es a través de la oración. Hay cosas en la vida que van a ser derrumbadas solamente por oración, no por nada más. Oración y lamentación. Entonces, cuando tú te encuentres con una de esas personas que te ofenden hoy y mañana te alaban, empieza a practicar la lamentación sobre ellos. La pregunta aquí, hermano querido, a la iglesia en general el día de hoy, ¿cuántos de nosotros practicamos la lamentación que Jesús hizo a Jerusalén? Especialmente viviendo en Estados Unidos, ¿cuántos de nosotros nos detenemos a ver la realidad que el mundo está viviendo el día de hoy? Si cada uno de nosotros corremos por nuestros propios intereses, cada uno de nosotros corremos por nuestros propios asuntos y no nos detenemos un momento para identificar cuál es el problema que está sucediendo a la par nuestra. ¿Sabe, hermano, cuántas veces tu sobrina, tu prima, tu comadre, tu compadre ha tenido dificultades en la vida y nosotros en vez de tener lamentaciones por ellos empezamos nosotros a criticarlo? Y nosotros empezamos a cuestionarlo. Y decimos, ¿por qué? Podemos nosotros decir, ¿y por qué mi primo dejó a la mujer? ¡Qué malo es ese hombre! No, sí es malo, déjeme decirle. Pero la pregunta es, ¿te has detenido a examinar la actitud por qué él dejó a la mujer? ¿Te has hecho lamentación? ¿Te has puesto a tener una preocupación porque aquel se fue y aquella se quedó? Porque nosotros somos bien fáciles para juzgar nomás a la parte que nos corresponde. Entonces, a veces, hermano querido, es necesario que nosotros nos detengamos en nuestra vida tan ocupada. En nuestra vida, hermano querido, que nosotros, si 30 horas tuviera el día, las 30 horas andamos como trompo dando vueltas. Y cuando desearíamos tener un tiempo para meditar y para hacer lamentaciones a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Roncar porque estás tan cansado de trabajar. Esperemos que los que estemos aquí no sean tantos así, que solo trabajen 8 horas. Como aquel que dice, tan temprano entro a trabajar, dice, no, deme más tarde. Mire lo que dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén. Jesús se lamentó porque al ver una generación destrozada, al ver una comunidad dividida, Jesús se lamentó. O sea, el día que tú mires, hermano, a tus hermanos de carne, de sangre, el día que tú miras a tus primos peleando, aquellos que han tenido un matrimonio por 20 años, cuando tú los mires peleando, y más si la mujer te cuenta, es que mira que este sinvergüenza se me va. Ya venís vos con el machete. ¿Cómo es eso? En vez de que hagas eso, primero arrodíllate y pídele a Dios que te diga el por qué. Y muchos de nosotros no creemos eso. Pero cuando tú te arrodillas delante de Dios y le preguntas la razón al Señor, muéstrame. Porque nosotros somos muy rápidos para correr. Ya no, tú eres en el momento. Mejor empieza a examinar y empieza a hacer lamentaciones por alguien con ese corazón doloroso, porque no es fácil, hermano, cuando un hogar se rompe.
No es fácil ver a un hombre dejar a su mujer con sus hijos. Y luego el muy individuo. Y como diría aquella, va a quedar, mira, como rata de dos patas, mirarlo al rato de dos patas en el Facebook poniendo, amo a mis hijos, sin vergüenza, mejor no pongas eso. Amo a mis hijos y los pone ahí en Facebook. Si en verdad amaras a tus hijos, estarías en la casa con ellos. Ese es el verdadero amor, creo yo. Por lo mínimo es lo que yo pienso. Pero como dicen que hay que respetar el derecho, pues aquí lo vamos a respetar. Pero para mí creo que el hombre que ama a sus hijos y la mujer que ama a sus hijos se queda. Si ya te subiste al burro, papá, aprenderlo a domar. Es que ya no. Hablaba, no me acuerdo con quién hablaba un día de esto. Es que yo no amo a mi mujer ya. La verdad es que nunca la amaste. Si tú 10 años después decís, ya no amo a mi mujer, en real nunca la amaste. Te casaste nomás por las curvas que tenía de la rumorosa. Pero en el camino, en vez de ser rumorosa, se hizo la polvosa. Así es que ya cuando miraste las curvas, que ya no son tan curvas, ya no amaste. No, es que realmente nunca la amaste. Bueno, en mi tierra hay un lugar que se llama la carretera polvosa. Y es polvosa porque es horrible, fea. Un abismo aquí, un abismo allá. Y cuando vas manejando un montón de polvo que se levanta y nadie quería manejar por la polvosa. Imagínate vos, salía rubio, si eras pelo negro salía rubio el montón de polvo que se te pegaba en el pelo. Y vos sos rubia, te pintaste el pelo, no es el polvo. Ahora, hay que hacer lamentación, hermano. Hay que orar. Y yo le dejo a usted de tarea se lo dejo a usted. Empiece a hacer lamentaciones por la iglesia. Empiece a hacer lamentación usted por aquellos que se dicen ser evangélicos. Por aquellos que se dicen y que se proclaman ser hijos de Dios. Y no le hablan al vecino. No le hablan al hermano. No le hablan al pastor. No le hablan a nadie. Porque ellos son los únicos que están correctos. Haga lamentaciones por ellos. Haga lamentaciones por los pastores sinvergüenza que andan haciendo cosas el día de hoy. Haga lamentaciones, hermano, por aquellos que se creen los perfeccionistas. Haga lamentaciones por ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la silla del juzgador, hermano querido, tengamos cuidado. Sino que hagas tú lamentaciones por las personas. Así como Jesús dijo a Jerusalén, Jerusalén. Tú que matas a los profetas y a los que te enviaron. Despreciaste el verdadero amor de Dios. Incluso, hermanos, en la Biblia nosotros pone incluso Jesús mismo hablándole también a los fariseos y escribas hipócritas. Tú que mataste al profeta Zacarías entre medio del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que se paró y empezó a hablarles, a decirles la verdad. Y hubo entre ellos alguien que no le gustó. Y mataron al profeta entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y no les importó. Imagínense usted, hermano querido, en la época de la Gran Inquisición, donde muchos papas mataron a mucha gente en el nombre de Dios. ¿Por qué la iglesia es tan famosa hoy por las grandes atrocidades que se hicieron? Matando en el nombre del Señor. Incluso los fariseos mismos, los saduceos mataron al Señor en el nombre de Dios. Mataron al Hijo de Dios en el nombre de Dios. Imagínate tú el día de hoy cortando amistades con un hermano porque no te va a contaminar. Cortando amistades de alguien en el nombre de Dios, solo porque no piensas como tú piensas. La pregunta es, hermano querido, si vos no te soportás con el hermano que vivís aquí en la tierra 100 años, la pregunta es cómo vas a hacer cuando lo mires en la eternidad, por la eternidad. ¿Cómo vas a hacer? ¿Será que allá sí lo vas a soportar?
Si no lo soportas aquí, ¿qué te hace pensar que lo vas a soportar en la eternidad? Entonces, empecemos a hacer lamentaciones, hermano, por las personas, por la iglesia, y que la iglesia en realidad tenga un cambio. Que la iglesia en la cual nosotros pertenecemos hoy, en vez de tomar un asiento de juzgador a las personas, que tenga un corazón lleno de misericordia para las personas, para los que están alrededor nuestro. El mundo necesita a la iglesia, hermano. La iglesia es fundamental para el mundo. Y si es algo que ha estado sosteniendo la ira de Dios sobre la tierra, han sido por hombres y mujeres santificados pidiendo al Señor misericordia. Pero también hay que recordarnos que entre la iglesia hay lobos vestidos de ovejas. Y entre todos esos, hermanos queridos, son los que traen las divisiones sobre la iglesia. Y empezamos nosotros, tú te tienes que vestir así, tú te tienes que poner esto, tú te tienes que poner otro, si no eres parte del reino de los cielos. No, hermano. ¿Y quién le ha enseñado eso a usted? Dios no es exclusivo con las personas. El mensaje de Dios es para todo, es para la prostituta. Ay, es prostituta. Uy, que venga. No, que no venga a la iglesia, voy a quitar a mi marido. A tu marido te lo va a quitar cuando tú lo descuidas. Y te lo va a quitar la más fea. ¿Sí o no? Usted ha visto, el hombre ha dejado a la mujer bonita por una más fea, pero la fea si lo trata bien, si le dice cariño, mi amor, le soba los pies cuando llega a la casa. Pero tú, en vez de sobarle los pies, que le dices, ya vienes, viejo. El mensaje de Dios es para la prostituta. El mensaje de Dios es para el homosexual. Sí. No odiamos al homosexual y que Dios nos libre de esa barbaridad. Y si viene un homosexual aquí a la iglesia, hermano, me lo traen enfrente y me lo ponen aquí. Y lo vamos a abrazar. Y le vamos a decir, ¿sabes qué, hijo? Nosotros no te odiamos. Te enseñaron mal y te vamos a enseñar el camino correcto de Dios. Porque tal como el homosexual como el adúltero son dos pecados grandes. El mensaje va para la prostituta, para el homosexual, para la lesbiana, para el adúltero, para el borracho, para el ladrón, para todo el mensaje. No podemos nosotros hacer exclusivos en nada, solo porque no piensa como yo. No, hermano. Seamos una iglesia diferente, seamos personas que transforman personas por medio de la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, hermano querido. Y vamos a orar en esta tarde. Y vamos a orar.